Estamos aquí con el ex jefe de gabinete y flamante titular de un partido de la capital federal, Partido por el Trabajo y la Equidad, ¿es así? Así es. Gracias por venir, Alberto. No, por favor. Empezamos, como decía un ex amigo, una pregunta fuerte. Como quiera. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Scioli? Hace un tiempo. ¿Un tiempo de Segundos, minutos, horas? o días, semanas, meses? No, hace un par de semanas, una semana pasada creo que fue. ¿Y el contenido de la charla se puede saber? Hablamos de lo que hablan dos amigos que hacen lo mismo y nos planteamos las preocupaciones que tenemos. ¿Ya había estallado el escándalo públicamente? Sí. Y bueno, había pasado lo de Moyano por lo pronto, el paro de Moyano. Que ahí fue el detonante, porque fue cuando él estaba en Italia, no de licencia de vacaciones como algunos insinuaron, sino haciendo el tratamiento que él tiene que hacer en su brazo ortopédico. Y ya había habido alguna suerte de maltrato para con él. ¿Qué le recomendaste? No, yo no le recomiendo nada, si él es el gobernador. Él a veces me pregunta una opinión. ¿Son amigos? No, a ver, yo te puedo decir lo que yo creo, porque yo estoy acá hablando en nombre de Scioli. Scioli es un amigo al que quiero, al que respeto, creo que es un gobernador que ha hecho las cosas bien en este tiempo, pero Scioli es el que tiene en todo caso que hablar, plantear las cosas. Yo puedo dar mi opinión sobre lo que veo, que es lo que le digo a él, porque suelo decir en privado las mismas cosas que digo en público. A mí me parece que es un despropósito lo que se está viviendo, un verdadero despropósito. Me parece increíble que con el contexto económico que tiene Argentina, alguien plantee desde el gobierno nacional las cosas que se están planteando. Desde la locura de asfixiar financieramente a la provincia de Buenos Aires con los argumentos que se escuchan por lo que ocurre en la asfixia. Yo estaría mucho más tranquila que la presidenta nos diga no le puedo dar más plata porque no lo tengo, y no que digan no le puedo dar más plata porque no sabe administrar. Porque finalmente la provincia necesita un bonaerense que la gobierne y no una suerte de trasplantado de ese lugar. Que en verdad el Scioli es un inepto. La verdad preferiría a Milei que me digan no tengo la plata. Porque además de no tener la plata y no pasarla a la provincia de Buenos Aires, se genera una asfixia que no lo complica la vida a Scioli, le complica la vida a los maestros, a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, a ellos les complica la vida. Y más allá de eso, lo que es muy preocupante es que esto ocurre en el contexto que estamos viviendo. Digo, hoy se conoció la emisión del mes de junio, aumentó un 33% en relación a hace un año atrás. La emisión monetaria, para cubrir baches que está teniendo la nación. ¿Eso está mal? Y sí, está mal, claro que está mal. ¿Siempre, en todos los casos, la emisión está mal? No en todos los casos. Este nivel de emisión en este contexto está mal, porque hay pautas recesivas muy altas, un gasto público creciente, y la verdad esto no se resuelve con emisión. Con emisión lo que uno hace es fogonear más el consumo y consecuentemente la inflación, que es un problema, de lo que nadie habla. La presidenta, yo no sé si a veces a mí me llama la atención, porque además, yo no sé si la presidenta no se da cuenta que uno habla casi con desesperación para advertirle lo que nos está pasando, queriendo que le preste atención. A mí me llama mucho la atención que nadie en el gobierno hable del problema inflacionario. Realmente lo digo, me llama mucho la atención. ¿Por qué es el problema? Por la inflación la gente ahorra en dólares y los dólares se van del sistema. Por la inflación se caen los depósitos en pesos. Por la inflación, por más que la presidenta diga que los bancos tienen que prestar el 14%, nadie va a prestar con 10 puntos por debajo de la inflación. Están obligados por ley. A prestar el 14%. Bueno, por resolución. Es una cosa medio loca. Es como si yo te obligara a vos a entregar la mitad de tu sueldo. Toman al 11, ¿por qué no podrían prestar al 15 en realidad? Bueno, básicamente porque tenés un proceso inflacionario muy alto. No, pues están tomando al 11. Ya no están tomando al 11, ¿eh? Fíjate que hoy con la emisión que se ha conocido están tomando al 13, al 14. Por eso te digo, igual siempre acordate que vos tenés 2 o 3 puntos de costos de administración. Igual lo último que quiero es defender un banco. Lo que digo es que no se resuelven con medidas volitivas este tipo de cosas. Acá el gran problema que estamos teniendo es un problema de credibilidad en el sistema. Simplemente, de confianza. Un gran problema de confianza que además se profundiza cada vez que la presidenta nos dice que somos el ejemplo del mundo. ¿Ejemplo de qué somos? Es cierto que el mundo estalló en 1000 pedazos, pero el mundo estalló en 1000 pedazos no por la deuda
que tienen los países. España tiene una deuda que representa el 46% de su Producto Bruto. La verdad es que no ese es el problema. El mundo estalla por otras causas. Volviendo al tema Scioli-Cristina, vos, si entendí bien, te diciendo Cristina tenía todas las posibilidades alternativas para darle la asistencia que Scioli te dio. Yo no sé si las tenía, Yo no sé si... Puede recurrir al Banco Central, puede recurrir bueno, a parte claro, del sí. liceo, Bueno, lo que creo es que ha tomado la peor solución, que es decir, no te lo doy. ¿Por qué? Yo creo que en parte porque no lo tiene, y en parte porque también siente que de este modo lo complica la vida al gobierno de la provincia. Yo que sé que Scioli, que es un hombre particularmente responsable a la hora de hacer declaraciones públicas, evita la confrontación, y yo lo respeto en ese sentido, y me parece que, bueno, él está en un lugar donde yo no estoy y entiendo que él actúe de ese modo, pero a mí me parece que a nadie escapa que la andanada de maltrato que ha recibido en el último mes Scioli, si alguien piensa que Mariotto habla per se, que Domínguez habla per se, que todos los que, hasta Vudú, que no puede explicar lo que hace él, le explica a Scioli cómo tiene que hacer. Lo de Darío Díaz Pérez, el intendente de Lanús, ¿te resulta Me verosímil, parece fidedigno? absolutamente verosímil, me resulta, porque no tengo por qué... O sea, que hayas escuchado eso de boca de No tengo por qué Cristina. pensar que puede mentir en semejante cosa, hablando además en un núcleo de confianza, aparentemente. Alberto, cuando vos decís que Scioli hizo... Perdón, ese caso es un caso de enorme gravedad, ¿eh? Yo creo que no suficientemente atendido por todos. Díaz Pérez cuenta que recibió un llamado de la Secretaría General de la Presidencia diciéndole que alguien lo iba a llamar, que esté atento. Y el llamado que recibe después es del jefe de gabinete convocando los líos, y él cuenta que se siente un privilegiado porque allí estaban unos pocos, los más leales, el núcleo íntimo de la presidenta. Nunca estuve en un lugar así, dice, asombrado, vanagloriándose ante su gente. Y ahí cuenta lo que dice la presidenta, frente a un planteo de OTC. La verdad es una gravedad enorme. Puede ser que la presidenta lo haya hecho por un descuido, pero la verdad que sería bueno que esos descuidos no existan. Alberto, vos decís, Scioli hizo las cosas bien hasta acá. Y yo se me ocurre preguntarte, ¿qué idea aportó Scioli en todo el tiempo? A ver, por ejemplo, si vos decís el kirchnerismo, con todas las discusiones que puede haber, te puede haber desde la moratoria previsional, la asignación por hijo, la estatización de las AFJP, la negociación de la deuda externa privada, el matrimonio igualitario, la anulación de los indultos, una batería de iniciativas que es, sí. Puede ser algunas positivas, otras discutibles, pero una batería de iniciativas. ¿Scioli da la impresión de flotar, de tratar de pasar desapercibido, de tener una imagen que de esos misterios de la humanidad, de por qué tiene tanta buena Todas imagen? esas cosas de las que vos hablas, que son sin duda valiosas del gobierno de Néstor y del gobierno de Cristina. Cristina ha hecho algo valiosísimo en materia de derechos individuales, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos civiles, el matrimonio igualitario, la identidad de género, todo eso es buenísimo. Ahora eso lo tiene que hacer el gobierno nacional, no lo puede hacer el gobierno provincial. No, bueno, está bien, todo pero lo vos que has tenés un problema dicho, de inseguridad. todo lo que has dicho, Hoy, todo, todos los días. ¿De qué impronta? Los ¿Qué problemas de impronta ha seguridad. dejado? ¿Qué huella ha dejado Scioli? Voy a parecer Joplin, pero déjenme responder, por favor, les pido. Todo lo que acabas de decir es cierto, pero eso son cosas del resorte del gobierno nacional. Aunque el gobernador quisiera hacerlo, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Mirá, hay una cosa para entender que es inicial. En el año 80, la provincia de Buenos Aires tenía 10 millones de habitantes y recibía 27 puntos de coparticipación. Hoy tiene 16 millones de habitantes, 6 millones de habitantes más. Creció un 60% de la cantidad de habitantes y tiene 7 puntos menos de coparticipación. No es de ahora, es del año 87 que pasa esto. Ahora, la realidad en que todos estos años todos sabíamos que ese problema existía y por eso, por diferentes vías, fuimos compensando a la provincia. La provincia tiene un problema estructural de naturaleza económica, un problema estructural. No es que lo tiene Scioli, lo han tenido todos, todos. Duhalde en alguna medida lo resolvió con el fondo del conurbano, que eran 600 millones de dólares, que le dio mucho juego. Estás hablando de otra cosa de la que yo te pregunté. No, lo que te estoy diciendo es que el margen de acción de un gobernador de la provincia de Buenos Aires es muy limitado en esos puntos, porque tiene un déficit estructural que tiene que ver con esto de lo que te estoy hablando. Todos los gobernadores lo han tenido. Pues yo te pregunto a vos, a ver, decime qué gobernador se ha destacado en todo este tiempo. El que hizo más caminos. Duhalde porque hizo la autopista de La Plata a Buenos Aires. Bueno, yo te podría decir un montón de obras que ha hecho Scioli en este sentido. Ahora, yo por ejemplo te digo que el año pasado, siendo Montoya el responsable de ARBA,
ellos promovieron una reforma impositiva que lo salvó en 2 ejercicios de tener que recurrir con más recursos al Tesoro Nacional. A ver, cambiando, por ejemplo, cuando... Para la recaudación vos analizás, un argumento que se comparó en estos días, analizás qué pasó con la recaudación en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, aumentaron exactamente igual. Y claro, todas están mal, obviamente. No es que se destacó en eso, tampoco. Pero lo que te estoy diciendo es que ahora tenemos en la provincia de Buenos Aires una recaudación distinta a la que teníamos hace 3 años o 2 años, porque en el medio hubo una reforma impositiva, que es la que hizo la famosa reforma de Montoya, que le dio en aquel ejercicio alrededor de 4.000 millones de pesos más a la provincia. No es cierto que un gobernador de la provincia de Buenos Aires no tenga autonomía o... Sí, yo no dije eso, dije que tiene... O jerarquía No, yo no dije eso. Digo, por ejemplo, yo recuerdo la gobernación de Duhalde. Sí. Con todas las críticas que se podría hacer, recuerdo 2 cosas que vos decís, mira, esto es para ver las manzaneras, sí, que era un tema polémico, discutible, mucha gente lo apoyaba como una política social progresista, otra como una política de control clientelar, pero era algo nuevo. O la reforma policial de Arlanián, cuando la mejor policía del mundo se revela que no es la mejor policía del mundo y va al frente con una reforma. Que duró 1 año y medio y que... Sí, y después volvió a Arlanián. Y Rukaufi se fue a Arlanián. Y después con Solá, después del caso Bloomberg, vuelve a Arlanián. Vos lo ves a Scioli y no ves nada de eso. Es un tipo que inclusive cuando habla es muy difícil encontrar una idea más allá de la lealtad, el optimismo, el turismo, estoy trabajando para la gente. Ni siquiera en su discurso impregna con algo que vos decís, bueno, esto es una dirección de país. Sí, hay un problema, a ver, hay un problema muy serio en la provincia de Buenos Aires, que es el tema de la inseguridad. Eso sin duda es un problema que lleva décadas sin resolverse. Y que además en momentos de angustia económica el problema se profundiza, porque allí existen los grandes bolsones de marginalidad que tiene el país. Digo, no es casual que haya aumentado el 60% de la población. Hay gente que viene de países limítrofes con Argentina, o gente que viene del interior del país buscando un mejor futuro, acercándose a la ciudad, al centro del país. Y mucha gente se encuentra con pobreza, se encuentra sin oportunidades, y en situaciones de crisis económica el problema es más agudo todavía. Entonces, efectivamente ahí hay un problema por resolver. Pero yo quiero tratar de ser lo más objetivo posible en este punto, sin querer defender nada. Trato de ser objetivo. Es un problema que se arrastra desde hace décadas. De hecho, el gobierno nacional dijo, yo voy a mandar la gendarmería para resolver este tema, y ahí estamos. Con 18 muertos en 36 días, leí hoy una cosa así. Alberto, ahí estamos. ¿Pensás que la convivencia es viable? Debe serlo. Debe serlo. ¿Sabés por qué, Marcelo? Todos porque coincidimos en que debe serlo. Debe ¿Pensás serlo. que va a hacerlo? Yo lo que creo es que se están profundizando una serie de conflictos que sirven de poco. Con toda franqueza, digo. Porque el tema de discutir si Scioli es bueno y los cuestionadores de Scioli son los personajes que siempre ha tenido Buenos Aires, me parece que sirve de poco. Es algo parecido a lo que pasa con Moyano. Cuestionar si Moyano es bueno a costa de darle aire a los gordos, la verdad que no sé para qué sirve ese cambio. No sé cuál es la utilidad. Y todo esto ocurre en el momento menos apropiado. Yo no te lo voy a explicar a vos porque sos un experto en temas económicos. No es precisamente el mejor momento que tiene la Argentina. Tampoco yo te diría el peor, ¿no? Seguramente no es el peor. Seguramente la crisis que estamos viviendo es más una crisis de pérdida de oportunidad que una crisis como las que conocimos en Argentina. Pero es una crisis de pérdida de oportunidad con sus consecuencias, ¿eh? Una crisis de pérdida de oportunidad donde se van a perder empleos, donde se están habiendo suspensiones crecientes, donde hay empresas que no pueden seguir compitiendo, donde se cierran y aparecen barreras comerciales en muchos lugares del mundo. Se cayeron, por ejemplo, todas las preferencias que teníamos en Estados Unidos o en Europa. Se cayeron. Y todo eso cuesta, ¿eh? No es que no cuesta nada. Roberto, decías antes que un problema serio y grave del cual el gobierno no habla es la inflación. Sí. Vos seguiste siendo jefe de gabinete durante bastante tiempo después de que... la intervención del INDEC. Después que Moreno... Claro, lo que pasa es que nosotros nos fuimos en el año 2009 con muy poco cuestionamiento sobre el INDEC, esta es la verdad, 2007. Dejamos el gobierno con muy poco cuestionamiento. El cuestionamiento era si la inflación del INDEC era el 9 o el 12%. Este era el cuestionamiento de ese año, no era otro el cuestionamiento. Y bueno, yo recuerdo... De allí en más no, lo que se discutía en ese momento eran otras cosas. Sheraton de Pilar, bancando ese tipo de cosas. Pero fíjate vos que nadie discute la metodología del INDEC. Hoy en día nadie cuestiona la metodología. Todo el mundo sabe que es mentira.
No, no es un problema metodológico, es un problema de los datos. Violento de una institución que funciona. No es un problema metodológico, es un problema de los datos que se cargan. La metodología no está siendo cuestionada, ya nadie cuestiona. Bueno, pero los datos empezaban a cargarse de una manera amañada, mientras vos eras jefe de gabinete también. Y sí, era un tema, no, yo exactamente no era lo que pasó después, quiero serte muy franco, no era exactamente lo que pasó después. Después pasaron cosas tales como se fijaba un precio en la hotelería por turismo y el precio que valía era ese, por más que los hoteles tuvieran otro precio. Después ocurrieron muchas otras cosas. No era exactamente lo que pasaba. La discusión que había en mi época era sobre la metodología. La metodología, yo siempre cuento la anécdota, antes de presentarla... El despido de Cintia Poco, una placa de Crónica TV. Antes de presentarla, yo por eso te digo, la discusión era en ese momento otra. Era el modo en que se entraba al INDEC, con las características de Moreno, y después la discusión que había era el desplazamiento de algunos funcionarios, como Cintia Poco, que era una persona absolutamente respetable. Eso es cierto. Ahora, era otra la discusión. Porque digo, si mezclamos todo... En el 2007 la inflación ya había saltado. Y bueno, el INDEC marcó 9 puntos de inflación. No era 9 puntos. Creo que las consultoras privadas creo que hablaban de 12. No sé, pero creo que lo hablaban de 12. No me acuerdo, pero creo que hablaban de 12. Déjame decirte lo último. Igual de todas maneras, lo que quiero para que se entienda, porque no es mi propósito... Miren, si nosotros tomamos la inflación del INDEC, el INDEC dice que fueron 10 puntos. 10 puntos es 3 veces el promedio inflacionario del mundo, promedio, es 2 veces el promedio de América Latina. Tenemos un promedio inflacionario también con el INDEC. Ahora, después, no es lo del INDEC, son 25 puntos. Ok, el problema entonces es mucho más agudo. Lo que digo es que no se puede no tratar el tema. Yo le digo a la presidenta, tome los datos del INDEC, presidenta. Los datos del INDEC nos dicen que tenemos el doble de inflación del promedio del continente y el triple del promedio mundial. ¿A usted le parece que no tenemos un problema de inflación? Si no toma los datos del INDEC, el tema es mucho más grave, sin duda. No, pues si ese fuera la inflación, hay argumentos como para decir no es un problema serio. Claro. Si la inflación fuera la del INDEC, porque claro, depende depende sobre qué base vos considerás o calculás la seriedad. Si vos la calculás en relación a los promedios del mundo, entonces es un problema. Déjame decirte lo último que lo estaba pensando cuando, escuchándote a vos y escuchando antes a Joe Klender. Hay una idea que plantea mucha gente, sobre todo gente que estuvo cerca de alguna manera u otra del gobierno y después está en una posición muy crítica, donde pareciera que todo andaba bien hasta que se murió Néstor. Y que Néstor pensaba otra cosa y que la culpa de esto es que quedó todo en manos de Cristina. Y esa idea me parece en gran medida es injusta. Es injusta porque para lo bueno, para lo malo, a mí me parece que son bastante parecidos. Todas estas cosas que se están marcando, desde los funcionarios que se cuestionaban en el bloque anterior, hasta el problema de la inflación y el crecimiento de Guillermo Moreno dentro del escenario oficial, son todas cosas de Néstor, que Cristina continúa. Y continúa de la misma manera. Moreno no fue un invento de Cristina, fue un invento de Néstor. López, Devido, Barata, no fueron inventos de Cristina. YPF con Eskenazi no fue invento de Cristina. Todas esas cosas fueron de Néstor. Y la inflación fue Néstor también. Sí, yo no voy a juzgar a Cristina y a Néstor en esos parámetros. Yo lo que digo es que en materia económica había un país que dejó a Néstor y el país que nos dejó Cristina. Distinto. Y que no me vengan a decir de hablar de las crisis internacionales por el país que recibió a Néstor era el peor país del mundo. Era un país en default, con una deuda del 150%, con 25% de desocupados y con 57 puntos de pobreza. Nunca hubo un país parecido en la época de Cristina, nunca. En materia económica, las cosas son muy distintas. En materia de funcionarios, la verdad es un tema discutible, por lo que decís es cierto. Lo que me parece es que había otro control de Néstor sobre la cuestión de gobierno. Me da la sensación de que había un control mucho más directo, mucho más personalizado, era un seguimiento muy profundo que hacía Néstor sobre toda la acción de gobierno. Me parece que en alguna medida eso se ha perdido, no sé si es bueno o es malo, no califico. Me parece que eso ha cambiado, sin ninguna duda ha cambiado. Última pregunta. Empecé preguntándote si en los últimos días habías hablado con Scioli. ¿Con Moyano? Con Moyano hablé después del acto, no hablé después. ¿Se puede saber algo de la conversación? ¿El acto de Plaza de Mayo? Sí, le digo las mismas cosas de siempre. A mí me parece que el discurso de Moyano fue un discurso bastante tolerante para con el gobierno en relación a lo que uno por ahí esperaba
que fuera el discurso de Moyano. A mí me parece que el gobierno se equivoca confrontando con Moyano, porque si la opción a Moyano son los personajes que vemos del otro lado, la verdad es que uno tiende a ganarse la simpatía o ganar que Moyano gane la simpatía de uno, mejor dicho. La verdad es que lo que a mí no me gusta fue esa idea que desde el Partido Obrero al PRO iban todos a esa plaza. Porque a mí el partido de los odiadores me disgusta mucho. Por los partidos, cuando el odio es lo que vincula, es poco lo que se ofrece como alternativa. Y a mí me parece que lo que nosotros debemos buscar son cosas superadoras, que tome lo mejor de Néstor, lo mejor de Cristina, corrija sus errores. Yo creo que el punto de inflexión no fue la muerte de Néstor, fue la resolución 125. A partir de allí la Argentina fue vista por Néstor y Cristina como un campo de batalla entre los unos y los otros. Un día fue el campo, otro día fueron los medios, otro día será la industria, ahora son los sindicatos. Y en verdad esa no es la Argentina que nosotros percibimos realmente. Y además en esas peleas pierde mucha gente injustamente. Un día ustedes son los hijos de la corporación y merecen un juzgamiento público en la Plaza de Mayo. Y la verdad es que eso no sirve, sinceramente no sirve. Me parece que hay que buscar otros caminos. Me parece que lo que le ha pasado a Cristina es básicamente eso. Ha entrado en una permanente visión donde las políticas son contradictorias y yo tengo que enfrentar todas las contradicciones y tengo que profundizarlas al mejor estilo trotskista, y la verdad es que nosotros no estamos exactamente en el mismo, no tenemos exactamente la misma percepción. La Plaza de Moyano, yo tengo esa impresión, que se juntaron a expresar bronca, y la verdad hace falta otra cosa además de expresar bronca. Hay que ver de expresar salida. Yo la verdad es que no entiendo por qué Felitti se ofende con Pratgay cuando Pratgay dice: mirá, si tenemos esta crisis financiera, ¿por qué no de una vez por todas no aplicamos impuestos sobre la renta financiera? ¿Por qué lo llamo oportunista? Si en verdad la que están diciendo que están vaciando sus arcas es el Estado Nacional, ¿por qué lo llaman oportunista? Alberto, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Vamos a último corte y ya volvemos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Auspician Palabras Más, Palabras Menos. En Telefónica, creemos que el primer paso para poder siempre es querer. Es no detenerse nunca, porque sabemos que así vamos a encontrar nuevos caminos para que puedas estar mejor comunicado y más cerca de lo que querés. Telefónica. Victoria Seguros. El servicio y respaldo que usted se merece. Una empresa del Grupo Vago. Interacción ART. Respuestas eficientes. Escucha esto. En Samba tuvieron una idea pensando en tu futuro. Crear el programa Agricultura Consciente, un plan integral de comunicación y acción. Entra ahora a www.agriculturaconsciente.com y entérate por qué el cambio empieza por vos. Agricultura Consciente, Samba. Visitar, disfrutar, estudiar, invertir, vivir. Junín, Gobierno Local. Junín.gov.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.